Algunos de los mensajes, opiniones, comentarios a través de redes sociales nos escriben @rlosinski, dice la mascarilla está dando una falsa sensación de inmunidad total, gran error, es la opinión de JF a través de redes sociales. Desiderio dice, buen día, feliz comienzo de semana, te escribo desde Valencia, sector 13 de la Isabelica. Tenemos la preocupación que desde hace una semana no tenemos servicio de agua de parte de Hidrocentro. Recordemos que la higiene es un antídoto para contener el virus. Hay una fotografía de un hermoso amanecer en Huacuco, en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, que nos envía el muy querido y apreciado, respetado colega Norberto Maza desde allí. Eric dice, es muy cierto, el único salvoconducto que se ve en las estaciones de servicio es el dólar, coloca acá. Y bueno, Julio César Guerrero está a la espera de nuestra conversación, que será a las 7 de la mañana con John Magdaleno. Tendremos una antes con el rector Benjamín Sharifker. Pero permítame seguir con algunos de los titulares destacados el día de hoy. Contrapunto.com 642 dice, las vírgenes salen y las misas recorren las calles, estrategias para expresar la fe en tiempos de coronavirus. Las actividades religiosas están presentes en las calles de Caracas, como ocurrió este domingo 29 de marzo en Chacao. En varios municipios de la Gran Caracas, alcaldes y los párrocos han implementado estrategias para mantener la fe activa en tiempos de coronavirus. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que la Virgen de Coromoto recorrió las calles del municipio este domingo 29 de marzo. Por cierto, palmeros de Chacao no podrán buscar palmas por primera vez en un siglo por el COVID-19 y este es un titular de caraotadigital.com. Como ya tengo a mi siguiente invitado en la línea telefónica, pues no le hagamos esperar. Hay un país en cuarentena, hay un mundo realmente, prácticamente en su totalidad en cuarentena. Y como parte de ese mundo y como parte de ese país, pues están las universidades, que también tendrán que diseñar estrategias como lo estarán haciendo para hacer frente a ella, a la cuarentena, a la imposibilidad de alumnos, de maestros, de personal obrero y administrativo, pues de llegar a las universidades. Tengo en la línea telefónica al doctor Benjamín Sharifker, es el rector de la Universidad Metropolitana. Rector, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días, Román. Un gusto saludarte también y bueno, un gusto también saludar a toda tu audiencia en esta emergencia que estamos viviendo, en donde estamos Sí. todos, confinados en nuestros hogares. Absolutamente, nos incluye en el caso del día de hoy. Rector, ¿qué esfuerzos está haciendo la universidad, las universidades para hacer frente a esto que ya lleva 2, 3 semanas y que promete extenderse? Sí, ya llevamos 2 semanas prácticamente en esta emergencia. Las universidades hemos pasado a un régimen de trabajo y de estudio a distancia, a través de, tecnologías de información, con la precariedad que también estamos viviendo con respecto a ellas, porque muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros profesores tienen fuertes problemas de acceso a Internet. Pero bueno, hemos Claro. podido conducir las últimas 2 semanas toda la actividad a través de mecanismos, bien sea por mensajitos de WhatsApp, bien sea por correo electrónico, bien sea por llamadas telefónicas, etcétera, manteniendo una comunicación constante entre profesores y estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana estábamos en plena actividad, en pleno trimestre, y el trimestre terminó el viernes, o sea, el viernes de la semana pasada, hace 3 días, y terminó exitosamente. Realmente pudimos cumplir el 100% de los objetivos para ese trimestre, conduciendo la última parte de todo lo que eran los contenidos y todo lo que era la evaluación de estudiantes, etcétera, a través de Internet. Por supuesto, las actividades de investigación, muchas de las actividades de extensión, la mayoría de ellas, han tenido que ser interrumpidas porque no tenemos acceso a los laboratorios, no podemos hacer trabajos de campo, o sea que hay una gran dificultad por esta emergencia. Pero al menos la actividad docente, lo que se refiere a las clases, al aprendizaje de los estudiantes a través de los contenidos de las diferentes asignaturas, eso lo hemos podido cumplir a través de Internet. No sin dificultades, ha habido por supuesto que resolver muchas dificultades. Nosotros tenemos una unidad de innovación y tecnología educativa que brinda a los docentes apoyo y soporte en espacios virtuales. Esa unidad, ha venido funcionando 24 horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, precisamente asesorando en el rediseño de los contenidos, en la virtualización de las asignaturas, proporcionando soporte para el uso de herramientas tecnológicas, y en fin, ha sido un trabajo realmente fuerte. Yo diría que este asunto de trabajar desde casa para los profesores universitarios, para los directivos de las universidades, para los estudiantes, ha significado una duplicación o triplicación del esfuerzo para poder cumplir los objetivos,
porque primero no estamos acostumbrados a hacerlo y segundo, reitero, no tenemos las facilidades de conectividad de Internet en Venezuela que nos permita hacerlo. Muchos, por ejemplo, bueno, es bien sabido que quienes tienen ABA de CanTV, bueno, CanTV presenta una cantidad de fallas enormes y los Sí. que tienen otros servicios de información a través de otros proveedores, bueno, tienen que afrontar el costo, que es bastante considerable en comparación con lo que son los ingresos de los venezolanos. De tal manera que, bueno, hemos podido seguir adelante con unas comunicaciones, esto es un elemento muy importante, la apertura de canales de comunicación a través de los cuales podemos mantener una comunicación constante con los estudiantes para esto. El Claro. Consejo Académico se declaró de la Universidad Metropolitana en particular y los consejos universitarios de todas las universidades se han declarado en sesión permanente y han venido tomando cuenta de esta emergencia. Hemos conformado en las universidades comisiones para atender esta emergencia del COVID-19, que han venido monitoreando, han venido haciendo seguimiento de lo que es la situación tanto a nivel global como a nivel nacional y sobre todo el estado de salud de nuestras comunidades. Nosotros tenemos información de prácticamente todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad, profesores, trabajadores, estudiantes, para poder conocer de manera temprana cualquier incidencia que pueda ocurrir en cuanto a síntomas que puedan tener que ver con el coronavirus o en cuanto a pruebas que se puedan hacer a través de los mecanismos oficiales, a través de los organismos oficiales del virus COVID-19. Y bueno, de esa forma, bueno, pues trabajamos para resguardar la salud en primer lugar de nuestro personal y de nuestros estudiantes, esa es la primera prioridad, pero no menos importante el poder seguir cumpliendo los objetivos de la institución a pesar de la coyuntura que vivimos, porque sabemos que esta coyuntura no va a estar resuelta en pocos días, serán varias semanas, si no meses, que tendremos que hacer los mayores esfuerzos para poder tener continuidad en la actividad universitaria en medio de esta coyuntura. Y en eso me quiero detener por un minuto, rector. Sí se logró el pasado trimestre, como ha dicho, pero la verdad es que la crisis, la pandemia, no tiene 3 meses afectándonos en Venezuela. Le pregunto, ¿llevar así como las últimas semanas un trimestre completo, un periodo académico completo, pone en riesgo ese periodo o cree sí que efectivamente puede darse un periodo completo en esta circunstancia? Bueno, nosotros confiamos que sí lo vamos a poder hacer, reitero, con gran esfuerzo. En este momento, en la Universidad Metropolitana en particular, estamos analizando 9 escenarios para el próximo trimestre que debería empezar, según nuestro calendario, a mediados de abril, que posiblemente tengamos que modificar ligeramente nuestro Claro. calendario académico, pero que estamos convencidos de que sí vamos a poder hacerlo. Esos 9 escenarios, bueno, contemplan toda una, no voy a ponerme a describirlos porque sería muy largo hacerlo, Sí. pero contemplan toda una cantidad una serie de posibilidades en donde tomamos en cuenta tanto el avance académico de los estudiantes como la disponibilidad de profesores y y otros compromisos que tenemos que cumplir a lo largo del año. O sea, nosotros no podemos extender los trimestres de una manera, digamos, infinita, digamos, ilimitada, porque tenemos que tener muy pendiente la disponibilidad de profesores que tenemos para las diferentes asignaturas y sobre todo las características de cada una de las asignaturas. Muchas de esas asignaturas involucran trabajos prácticos, involucran laboratorios, involucran trabajo de campo, involucran talleres de discusión y para eso, bueno, estamos montando dentro de lo posible las plataformas para hacerlo. Por ejemplo, los que son los consejos de facultad, los que son los consejos de escuela, los consejos, el consejo académico de la institución, el consejo superior, todo eso lo estamos conduciendo y lo hemos podido hacer exitosamente a través de plataformas de información donde hacemos teleconferencias. Inclusive hemos tenido teleconferencias con organismos externos a la universidad, con quienes tenemos relación continua por una cantidad de razones, y bueno, afortunadamente hemos podido cumplir a través de esos mecanismos nuestra actividad. Es para todos nosotros un aprendizaje, yo estoy seguro que vamos a salir fortalecidos de todo esto, pero yo diría que estamos trabajando el triple, o sea, estamos en lugar de estar trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde o algo así, una jornada de trabajo normal, estamos trabajando de 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todos y cada uno de los miembros de la comunidad, para poder, dentro de las circunstancias que vivimos, cumplir los objetivos y reitero con mucha complacencia que hasta este momento lo hemos logrado hacer y que yo estoy convencido que lo vamos a seguir logrando hacer
con el esfuerzo, con la colaboración, con la contribución y sobre todo con la buena voluntad de todos los miembros de las comunidades universitarias dentro de estas muy ansiosas circunstancias que estamos viviendo. Y precisamente por eso que comenta el rector, la universidad sigue cobrando porque debe seguir pagando, debe seguir honrando sus compromisos, ¿no? Mire, si nosotros no tenemos ingresos, no podemos tener actividad. La universidad es una universidad privada, no recibimos presupuesto fiscal, ni recibimos tampoco subsidios de otras organizaciones. El sostenimiento de la universidad depende de la propia actividad que nosotros hagamos. Gracias a Dios sí tenemos muchos aliados, muchos benefactores que nos proveen recursos para poder hacer inversiones en la universidad y que nos proveen recursos para poder mantener becas estudiantiles y ayudas estudiantiles que alcanzan a más del 30% de los estudiantes. Pero bueno, también si se interrumpieran esos flujos de recursos, entonces también habría un porcentaje importante de estudiantes que tendrían que abandonar sus estudios y serían ingresos que no tiene la universidad y que también comprometerían el funcionamiento de la institución. Sí, el tema de la matrícula universitaria es un tema muy severo porque, por supuesto, dentro de esta situación que estamos viviendo, muchas familias no tienen los ingresos que antes tenían, pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas o sus negocios. Claro. Estudiantes mismos que a través de su propia actividad también financian de alguna manera buena parte, si no toda los gastos, digamos, los costos de su educación. Y bueno, y la economía, como sabemos, en Venezuela y en muchas partes del mundo está interrumpida en este momento. El Producto Interno Bruto del mundo pues ha caído a fracciones de lo que era, digamos, antes que empezara esta crisis. Las bolsas, los mercados de valores el precio del petróleo, en fin, las variables económicas se han venido desplomando y todo eso nos afecta a todos. Nos afecta a título individual, pero nos afecta también a la posibilidad de sostenernos en las instituciones. La Universidad Metropolitana lamentablemente no tiene ahorros, no tiene fondos guardados para emergencias de esta naturaleza. Pienso que muy pocas empresas o organizaciones o instituciones han podido, han tenido alguna previsión de esta naturaleza, porque, bueno, mire, desde el 1918 que ocurrió lo que se llamó la gripe española, también fue una pandemia global de grandes proporciones. Desde, bueno, eso fue ya hace 102 años, más de un siglo, no había una incidencia de esta naturaleza en el mundo, así que, bueno, estamos todos con esto teniendo una experiencia muy dolorosa, pero también un gran aprendizaje de cómo funcionar, de cómo poder seguir siendo productivos, de cómo progresar, de cómo olvidarnos que nuestra mayor prioridad es el futuro, es sobre todo el construir capacidades para poder resolver los problemas, y hoy más que nunca, porque una vez que superemos esta coyuntura que estamos viviendo, vamos a tener que trabajar denodadamente para resolver la multiplicidad de problemas que tenemos en Venezuela y que anteceden esta crisis. Los problemas en Venezuela no empezaron con esta crisis, pero por supuesto se han exacerbado. Por ejemplo, la falta de gasolina. Si nosotros no hubiéramos tenido toda esta crisis política, económica y social antes de que empezara esta crisis del coronavirus, no tendríamos la crisis de gasolina que tenemos ahora, o la crisis de falta de electricidad, o la crisis de fallas de internet que tenemos, y podríamos, por supuesto, superar todo esto con una facilidad mucho mayor. En el minuto que nos queda, rector, ¿qué lección, si es que alguna, aprendimos ya de esta pandemia en Venezuela? Mire, una lección que hemos aprendido es la solidaridad de los venezolanos. Nosotros dentro de la Universidad Metropolitana, lamentablemente, hemos tenido ya pérdidas en nuestra comunidad por causa de la pandemia y hemos visto cómo toda la comunidad, a pesar de que está recluida en sus casas, se moviliza apoyando emocionalmente, apoyando de muchas maneras, de forma tal de que podamos todos superar, a pesar de las pérdidas humanas que estamos teniendo, la gran dificultad que estamos teniendo. Yo quisiera, no dejar de decir que frenar la propagación del virus es de capital importancia en el momento actual, porque si nosotros no hacemos ese esfuerzo de todos los venezolanos de frenar el progreso de la pandemia, la propagación del virus, bueno, pues no habría instalaciones hospitalarias, no habría instalaciones de salud que lograran atender a la cantidad de enfermos que pudieran surgir. Por eso es esencial que nos mantengamos en nuestras casas, que solamente salgamos de nuestros hogares
para asuntos realmente imprescindibles, esenciales. Sí. En los campus universitarios, las únicas personas que ahora están en ellos son, los encargados de mantener la seguridad y preservar las instalaciones, y el personal que se encarga de mantener activos los sistemas de información y los sistemas mínimos administrativos que permitan sostener la actividad. El resto, estamos todos desde nuestras casas haciendo el mayor esfuerzo para continuar con una labor académica que es imprescindible para el progreso del país, para el sostenimiento de la actividad inclusive del país, y sin esa actividad académica, prácticamente estaríamos dándole un golpe muy muy duro a lo que es la médula de la actividad de cualquier país, en donde en cualquier momento una gran cantidad de personas están ocupadas de construir capacidades, de generar conocimientos y de aprender para poder resolver todos y cada uno de los problemas que cotidianamente nos encontramos. Claro. Rector, gracias por atender nuestra llamada, muy gentil. Muchísimas gracias, Román, un gran saludo. Igualmente, que tenga un buen día. El doctor Benjamín Sharifker es el rector de la Universidad Metropolitana. Son las 6:57 de la mañana. Deje que termine de leer algunos de los titulares destacados del día y ojalá al menos un repaso rápido por los titulares internacionales destacados. Ya les he dicho que en la próxima parte estaremos conversando con John Magdaleno, politólogo, pero no solo con John Magdaleno. Tendremos al médico internista, el doctor Mario Comeña. Permanentemente se genera información relativa al coronavirus y es interesante irla actualizando. Y ojalá tengamos ese contacto también con el corresponsal jefe de Reuters para hablar del tema Rosneft, de la salida de Rosneft, del apoyo a la industria petrolera venezolana. Pero que ojo, queda en manos de una empresa del gobierno ruso. Todas esas acciones, y de eso estaremos hablando en la próxima parte. Lapatilla.com, 6:58 de la mañana. El sur de Bolívar sobrevive a la cuarentena con recurrentes fallas de los servicios básicos. Elestimulo.com, héroes anónimos abastecen a Caracas en plena cuarentena. Pues ni la cuarentena ni la amenaza del coronavirus detienen a quienes trabajan a diario para garantizarle alimentos a otros. Cubiertos por una mascarilla, muchas veces rústica, héroes anónimos abastecen Caracas viniendo desde lejos y de madrugada. Esa tenacidad hace posible que mercados mayoristas y minoristas, automercados, puestos de verduras y otros locales de venta de alimentos capitalinos estén surtidos. Y eso, agradecerlo, ¿no? Descifrado.com, tutoriales online ofrecen herramientas básicas para aprender un oficio aprovechando la cuarentena. En el pitazo.net leemos, venezolanos en México adelantan medidas del gobierno, o se adelantan a medidas del gobierno contra el coronavirus, un gobierno que ha tenido, dicho muy coloquialmente, que recular, que echar atrás una posición bastante distinta al resto del planeta, como lo ha hecho Trump. El presidente Trump había dicho que el final de la cuarentena iba a ser para mediados de este mes. Ha dicho no, que ahora se prorroga hasta el 30 de abril. Son más de 3 millones de personas que se apuntaron como desempleados solo la semana pasada en ese país, ¿eh? Así que luego de la preocupación por la salud viene el tema de la economía. Y lo es para los Estados Unidos, lo está haciendo para Italia, también para España. Vamos rápidamente con los titulares internacionales, al menos a leerlos. Planeta de Naciones Internacionales. No entro en detalles porque tenemos que ir al corte, pero leo, los muertos por coronavirus en Estados Unidos superan ya los 2.000, esto lo tiene EFE. La agencia France Press, Corea del Norte afirma que hizo pruebas con lanzadores de cohetes de gran tamaño. Imagínense ustedes, en plena crisis del coronavirus, pues bueno, lanzando cohetes algunos, ¿no? El país nos tiene que Trump extiende hasta el 30 de abril las restricciones por coronavirus, caen de nuevo los contagios de virus en China y Hubei no registra ninguno por sexto día, esto lo tiene Reuters. Infobae, Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena total en la Argentina. Coronavirus ya ha desbordado la capacidad normal de camas de unidad de cuidados intensivos en 8 comunidades españolas, lo tiene el país. En F, ELN anuncia el cese del fuego entre el 1 y el 30 de abril por coronavirus. Mire usted. Reuters, México registra casi 1.000 casos de coronavirus. Total de decesos sube a 20. Sí, en México. Registradas 2 muertes por coronavirus en personas de corta edad. Lo tiene el país. Hablan de un pequeño de 10 meses incluso. Falleció en Wuhan producto del brote, según médicos de un hospital infantil allí. En CNN en español, avión que transportaba suministros médicos se estrella en Filipinas. Hay 8 personas muertas. Vaya qué drama. Infobae,
USAID. Estados Unidos autorizó el uso limitado de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar coronavirus. AFP nos tiene que crece la discriminación hacia las enfermeras en Francia, y Reuters nos tiene que la epidemia se ralentiza en Reino Unido y el test de anticuerpos podría estar listo en días, según un experto. Nosotros vamos a ir a la pausa. Como les digo, luego de ella estaremos conversando, entre otros, con John Magdaleno. Esta es la señal de